La Red Pastoral Nacional, el Grupo Unánimes y el Ministerio Apostólico y Profético Dios es Amor les presentan Tiempos y Sazones con el padre del movimiento apostólico moderno, obispo Bill Hamon. Amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta reunión, esta muy especial reunión con nuestro apóstol Bill Hamon. Es un privilegio para nosotros poder tenerlo aquí. Y vamos a orar para pedirle al Señor, como Él nos ha instruido, que tengamos ojos para ver, oídos para oír, un corazón para sentir. ¿De acuerdo? Así que vamos a orar, vamos a interceder por esta reunión y por nosotros mismos, para que el Señor haga su obra y la complete en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar, Señor, palabra tuya de la boca de un siervo tuyo, Señor. Alguien que te ama y que ha demostrado con su vida, Señor, cómo es sembrarse en ti, Padre. Cómo es trabajar para tu reino, Señor. Hoy te pedimos por tu Espíritu Santo que pongas en nosotros la apertura, la sensibilidad de escuchar tu voz, de recibir, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros, y que hoy, Señor, nuestra vida cambie y avance al mismo tiempo. Declaramos propósitos cumplidos en nuestras vidas para este tiempo y hora al cual tú nos has llamado. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por el apóstol Bill Hamon. Fortalece su cuerpo, fortalece su salud en todo lo que él es. Te damos gracias por la bendición de tener un padre como él. Gracias, Señor, por este tiempo, y declaramos tu presencia desde ya actuando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Y todos dijeron: Amen. Amén. Amén. Well, you know, Amén. Amen. Apostle Jenny said she'd like us to talk about the times and seasons, and I love to do that because my strong anointing is the sons of Issachar anointing, as First Chronicles chapter 12, verse 32. It says the sons of Issachar knew the times and seasons and what God's people ought to do. And this has been my anointing over the last 68 years of my ministry, is to hear the voice of God and give revelation on the restoration of the church, where we came from, where we're at, where we're going, what God is trying to do right now in this 21st century in the present time. So if you've read some of my books, like The Eternal Church or Prophetic Scripture Yet to Have to Be Fulfilled, or The Day of the Saints, or any of the books, I usually show a chart of the restoration of the church. Now, and then in 2008, God told me that the third and final church reformation had been decreed from heaven and was now instituted in the earth. Now, if there was a third reformation, there had to be a first and a second. Well, the first reformation was when God actually reformed the whole way of man relating to God, because Jesus Christ came, died on the cross, shed his last blood, as Acts 20:28 said, to purchase the church. And then it says in Ephesians 5:25, Jesus loved the church and redeemed the church and become the head of the church. And we're individual members of that body of Christ, that corporate body of Christ. Bishop, That was the first, yes. Excuse me, allow me to interpret this part. Oh, you want to interpret? Okay. Ok, entonces, aquí vamos, hermano. Oren por mí. La apóstol Jenny de Reynoso le ha pedido al apóstol que hable de los tiempos y sazones, ¿verdad? Que es como titulamos esta reunión, conversatorio, conferencia. Entonces, él se lo encontró muy apropiado, muy acertado, porque justamente una de las funciones en la que él fluye es en la de los hijos de Isaacar, que en Primera de Crónicas dice que eran entendidos en los tiempos. Y entonces dice, si ha leído alguno de los libros que he escrito, se va a dar cuenta de que en cada uno de ellos
trae un esquema de cuáles han sido los movimientos de la iglesia, cuáles han sido los moveres de Dios a través de las épocas y cuáles han sido las reformas, porque se ha profetizado y se ha profetizado mucho sobre la tercera reforma en la que ya estamos. Entonces, la primera reforma trata de cuando Jesús vino a la tierra y de que por su amor murió en la cruz por nosotros. Esa fue la primera reforma para la iglesia. Entonces, a partir de ahí, él va a hablar de la segunda y tercera reforma. We're ready, Bishop. Go ahead. All right. I think all of you know that the church in the Bible is called the body of Christ, and you're members in particular. How many know that you're a member of the body of Christ, which is the church? ¿Cuántos saben que son todos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Amen. And whatever God is destined for the church, that's you and me, we are joint heirs and co-laborers with him in everything he's going to be, do, and fulfill in this age of the church. ¿Y cuántos saben que nosotros somos coherederos y colaboradores con Cristo? Y todo lo que él se le ha profetizado que es y será y hará, nos incluye a nosotros. In the old fundamentalist teaching, en la enseñanza fundamentalista, they just taught that we're born again and get ready for heaven, and then you just hang on till Jesus comes. Y ellos enseñaban de que cuando somos salvos, pues prepárese para ir al cielo y aguante hasta que vuelva Jesús. And they saw no purpose for the church except to win more to become a bigger church. Y ese era el único propósito de la iglesia, con la excepción de ganar más personas para hacer una iglesia más grande. But in my book, Who Am I, Why Am I Here, I give 8 major reasons or purposes God had for creating mankind and the church. Pero en el libro ¿Quién soy y por qué estoy aquí? Doy 8 razones principales de por qué Dios nos creó y nos formó y nos estableció como su iglesia. I was raised in a Pentecostal church. Yo fui criado en una iglesia pentecostal. And they taught me that Jesus could come any moment. Ellos me enseñaban pues que Jesús podía venir en cualquier momento. So if I came to the church and everybody wasn't there, I thought I missed the rapture and I'm left and everybody else is gone. Y en cualquier momento que yo estaba, que no encontraba al resto de la persona, pensaba que ya había sucedido el rapto y que todo el mundo se había ido al cielo y yo me había quedado. But actually the Bible doesn't teach that Jesus could come at any moment. Pero la Biblia de hecho no enseña que Jesús podría venir en cualquier momento así. I have taught Acts 3:21 for the last 50 years. Yo he enseñado sobre Hechos 3:21 por los últimos 50 años. Right, if you don't know the scripture, write it down and study it out later. Si usted no conoce la escritura, anótela y estúdiela luego. In Acts 3, where Peter was preaching in verse 18, 19, 20, and 21. En Hechos 3, donde Pedro está enseñando, y en los versículos 18, 19, 20 y 21, he told that Jewish audience that Jesus had fulfilled all the messianic prophecies and he was their true Messiah, but they'd crucified him. Él estaba enseñando de que Jesús era el Mesías profetizado y quien había cumplido con todas las profecías mesiánicas. But that same Jesus had been resurrected from the dead, was now seated at the right hand of the Father. Y seguía y continuaba enseñando de que Jesús había resucitado de los muertos y ahora estaba sentado a la diestra del Padre. And he has sent the Holy Spirit and birthed the church. Y había enviado al Espíritu Santo para dar a luz a la iglesia. But that body of Jesus that he preached and demonstrated through, pero ese cuerpo de Cristo que él predicó y demostró a través de él, is now seated at the right hand of God. Está ahora sentado a la diestra del Señor. And he says he's kept in heaven. Y dice que es retenido en los cielos. Several different translations say held, restrained, received, kept in heaven. Algunas traducciones dicen retenido, recibido, aguantado en los cielos. And hasta, until. Hasta. Until. Hasta. Say it again. Dígalo de nuevo. Hasta. Until. Hasta. If you want a real insight to God's timings, look up the word hasta throughout the Bible.
Si tú quieres saber cómo tener una buena sazón y un conocimiento de los tiempos, busca la palabra hasta en la It palabra. says en la Biblia. Jesus is held in heaven Dice que Jesús es retenido o recibido en los cielos until hasta the restoration of all things, la restauración de todas las cosas, which God has spoken by the mouth of all of his holy prophets de que habló Dios por boca de sus santos profetas, since the world began. desde que el mundo comenzó. So Apostle Peter said by revelation, Así que el apóstol Pedro dijo por revelación the second coming of Jesus cannot take place que la segunda venida de Jesús no puede tomar lugar until everything is restored back to where it's supposed to be, hasta que todo sea restaurado al punto donde debe estar and every part of Scripture has been fulfilled. y cada profecía escritural sea cumplida. And in Hebrews chapter 10, Y en Hebreos capítulo 10, verse 12 and 13, versículos 12 y 13, it says, after Jesus made the one perfect sacrifice forever, que Jesús hizo un sacrificio perfecto una vez y para siempre, he sat down at the right hand of the Father, se sentó a la diestra del Padre, waiting. esperando. It says, since that time, he's been waiting, Y dice que desde ese tiempo ha estado esperando, waiting, esperando, waiting. esperando. 2,000 years he's been waiting. 2000 años ha estado él esperando. What's he waiting on? ¿En quién o a quién o a qué está esperando? He says he's waiting till all enemies are made his footstool. Dice que está esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. He's not waiting on God the Father to do it, Él no está esperando en Dios el Padre para hacerlo, because God the Father could have done it any time. porque Dios el Padre habría podido hacerlo en cualquier momento. He's not waiting on the angels. Él no está esperando con los ángeles o a los ángeles. He's waiting on his corporate body on earth, the church. Él está esperando por su cuerpo en la tierra, la iglesia. He's waiting on me Diga, está esperando por mí to be obedient, para que seamos to obedientes fulfill prophetic scripture, a cumplir la escritura profética o la profecía escritural, because God says several things the church must fulfill for him. porque Dios dice varias cosas que la iglesia tiene que cumplir para él. Jesus raised up the church for a purpose. Jesús levantó la iglesia con un propósito. Most people think God just wants a church for a big family and take us all to heaven, just love on us and have a great big family party forever. La gente piensa que la iglesia es solamente para tener una gran familia en el Señor y poder subir al cielo y tener una gran fiesta familiar cuando subamos. We are the family of God, Sí, somos la familia de Dios, but we're also the church. pero también somos la iglesia, We're also the bride. también somos la esposa, We're also his army. la novia, también somos su ejército. The Bible says in Ephesians 1, La Biblia dice en Efesios 1 when God raised Jesus from the dead, que cuando Dios levantó a Jesús de los muertos, he seated him at his own right hand in heavenly places. lo sentó a su diestra en lugares celestiales. And he said, that's far above all principality and power, might and dominion, and every name that's named in heaven and earth. Sobre todo principado y potestad, sobre toda autoridad y nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. And he said it made him, may put all things under his feet, Y puso todo bajo sus pies and made him the head of the church. y le hizo cabeza de la iglesia. So here's what happened. Así que esto es lo que sucedió. When Jesus rose again Cuando Jesús se levantó de nuevo and birthed the church, y dio a luz a la iglesia, he became the head, Él se convirtió en la cabeza and you and I became members of that body. y tú y yo nos convertimos en miembros de ese cuerpo. And now Jesus is one with his church. Y ahora Jesús es uno con su iglesia. See, when he died on the cross, Cuando Él murió en la cruz, he said, it is finished. dijo, consumado es. And in that prophetic prayer of John, St. John 17:4, Y en esa oración profética de Juan 17:4, Jesus said, Father, Jesús dijo, Padre,
I've finished the work you gave me to do in this body. Terminé la obra que me diste a hacer en este cuerpo. And when he was crucified, Y cuando fue crucificado, he finalized the work, él finalizó el trabajo. ascended to the Father. Fue ascendido al Padre. Now the Lord said, sit here in your human body, Y el Señor le dijo, ahora siéntate aquí en tu cuerpo humano. and by the Spirit go and reign in your church. Y por el Espíritu ve y reina en la iglesia, en tu iglesia. And so everything Jesus is ever going to do, be, or fulfill Así que todo lo que Jesús va a hacer, ser y cumplir is with his church, es con su iglesia, through his church, a través de su in his iglesia, church, en su iglesia by his church. y por su iglesia. Jesus says, I'll never do anything alone again. Jesús dijo, nunca haré más algo I sin, prayed alone sin when I was on ustedes. earth. I suffered on earth alone. Yo sufrí solo en la tierra, I died alone, yo morí solo, but I've joined to my church. pero ahora estoy unido con mi And iglesia. everything I'll do from now throughout eternity Y todo lo que haga desde ahora y hasta la eternidad is with my church. es con mi iglesia. And Paul had the revelation Y Pablo tuvo esa that revelación we're children of God. de que somos hijos de Dios. Romans 8, chapter 8, verse 16 and 17. Romanos 8, capítulo 8, versículo 16, 17. He said we're children of God. Dijo que somos hijos de Dios. How many believe you're a child of God? ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Amén. God, Almighty God is your Father? ¿Que el Dios Todopoderoso es tu Padre? You really believe that? ¿De verdad tú lo crees? The God of the universe that has all power, wisdom, is your daddy. El Dios del universo que tiene todo el poder y la sabiduría es tu papá. And you're in the mess you're in. Y tú estás en el lío que estás metido. We need to pull upon the Father's goodness. Tenemos que orar por la bondad del Padre sobre nosotros. But Paul said we're children of God, Pero Pablo dijo, ustedes son hijos de Dios, but we're more than that. pero más que eso, We're heirs of God, somos herederos, coherederos, heirs of God, herederos del Señor and joint heirs with Christ Jesus. y coherederos con Cristo Jesús. You know what it means legally to be a joint heir? ¿Usted sabe lo que significa legalmente ser coheredero? That means if Roberto and I were joint heirs of a big inheritance, Amén. Eso significa que si Roberto y yo somos coherederos de una gran herencia, say if it was $1 million, vamos a decir que hubieran $1,000,000. he doesn't get 500,000 and me 500,000. Él no obtiene 500 y yo 500,000. We have to spend it together. Nosotros tenemos que gastarlos juntos. We're joined together for that $1 million. Estamos unidos para ese $1,000,000. That means everything God's plan for Jesus Eso significa que todo lo que es el plan de Dios para Jesús, who he is to be, quién es, quién será, what he's to do, lo que Él debe hacer y hará, and the work he's to fulfill, y el trabajo que Él debe cumplir, we're one with him in it. somos uno con Él en todo ello. We're one body of Christ. Somos un cuerpo de Cristo. He's the head, Él es la cabeza, we're the body. nosotros somos el cuerpo. Now, unless you have that revelation Ahora, a menos que tú tengas esa revelación and understanding of our position with God, y entiendas tu posición o nuestra posición con Dios, you're not going to have the full vision God has for the church. no podrás tener toda la visión que Dios tiene para su iglesia. Jesus, the word says he's going to have a glorious church, La palabra dice que Jesús tendrá una iglesia gloriosa, a victorious church, una iglesia victoriosa, a holy church, una iglesia santa, without spot or wrinkle. sin mancha ni arruga. And evangelicals preach that strongly. Y los evangélicos predican eso fuertemente. But there's the other half. Pero está la otra parte He's going to be a ministering God de que Él va a ser un Dios ministrador, with power and authority and dominion. con poder, con autoridad y con dominio.
See, when Jesus ascended on high, Cuando Jesús ascendió a los cielos, he took all of his headship ministry to the church dio todo su ministerio de cabeza a la iglesia and invested it in leaders and certain members of his body. y lo invirtió en líderes, en ciertos miembros de su iglesia, en su cuerpo. And he gave names to those different categories. Y le dio nombres a esas diferentes categorías. He called them apostles. Lo llamó a unos apóstoles. Hold up your left hand and take your right hand, point at your thumb. Levante su mano izquierda Apostle. y apunte con su mano derecha al pulgar. Apóstol. Apostle, come on, point. I know what you're. Todo el Okay. mundo. Apóstol. Apostle, Apóstol. prophet. Profeta. You know how we prophets are always pointing. Sabe que el Prophets, profeta siempre está señalando. evangelist. Evangelista. That's the longest finger, the outreach. Evangelist, Es el dedo más largo, el del alcance. El evangelista. pastor. Pastor. He's got the wedding ring on. Tiene el anillo de bodas. Pray for the pastor. He's married to the saints. Ore por los pastores que están And then casados. the little finger, teacher. Y luego el dedo pequeño, el maestro. These five Estos 5, is Jesus the apostle, Jesús el apóstol, Jesus the prophet, Jesús el profeta, Jesus the evangelist, Jesús el evangelista, Jesus the pastor, Jesús el pastor and Jesus the teacher. y Jesús el maestro. This is headship ministry. Este es el ministerio de cabeza. Christ lives in these ministries. Cristo vive en estos ministerios. How many of you watching are called to one of these five? You're functioning either as apostle, prophet, evangelist, pastor, or teacher. Let's see your hand. ¿Cuántos de ustedes observando esta reunión han sido llamados a uno de estos 5 ministerios? Apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. They're good. That means when you stand in the pulpit, Eso significa que cuando usted se para en el púlpito, see, when Roberto stands in the pulpit as pastor, cuando Roberto se para en el púlpito como pastor, he should be representing Jesus, the great shepherd. él debería estar representando a Jesús, el gran pastor. When you stand in the prophet and as a prophet, you should be revealing Jesus as the prophet. Cuando usted se para como un profeta, usted debería estar revelando a Jesús, el profeta. The same with the evangelist, apostle, and teacher. Lo mismo con el evangelista, el apóstol y el maestro. He is in his church. Él está en su iglesia. And he says, when he arose from the dead, Dice que cuando se levantó de he los said, muertos, all power in heaven and earth is given to me. dice que todo poder y autoridad en los cielos y la tierra fue dado a mí. Now I give it to you. Ahora yo se los doy a ustedes. You go in all the world, Usted va a ir por todo el mundo. demonstrate me to the world, Demuéstrenme al mundo. manifest the kingdom, Manifiesten el reino and preach it until you accomplish all my purposes. y predíquenlo hasta que hayan cumplido todos mis propósitos. Now, to the body, he Ahora, gave al he cuerpo, gave 9 gifts. Él les dio 9 dones. First Corinthians 12, verse 7 En Primera de Corintios 12, versículo 7, said the manifestation of the Spirit is given to every saint. dice que la manifestación del Espíritu les dado a cada uno. How many saints we have here? ¿Cuántos santos tenemos aquí? I see just a few of you waiting to become a saint, getting a stained glass window, and then going to be declared a saint. Hay algunas personas aquí que están esperando que Dios lo suba como una ventana y lo declare santo. But if you've been born again, cleansed by the blood, filled with the Spirit, you're a child of God, a saint of God. Pero si usted ha aceptado a Cristo, ha sido lavado con la sangre y bautizado con el Espíritu Santo, usted es un hijo, una hija de Dios y And un santo. all nine gifts of the Holy Spirit's been given to the church. Y los 9 dones del Espíritu han sido dados a la iglesia. And every saint, Y cada santo, every minister cada ministro, has been given 1, 2, or maybe 5 of the gifts to manifest. le ha sido dado 1, 2 o tal vez hasta 5 dones del Espíritu para manifestar. They're not just gifts that you put away in your closet. Pero no son solo estos dones como para ponerlos en el closet, en el They're armario. not gifts that you just put away in your heart. No son dones para solo ponerlos en tu corazón. They're to be manifest. Son para ser manifestados. That's the reason we've been teaching and activating people in the gifts for the last 40 years. Esa es la razón por la que hemos estado enseñando y activando a las personas en los dones por los últimos 40 años.
all 9 gifts of the Holy Spirit Todos los nueve dones del Espíritu Santo are in each one of you, is distributed among all of you. están distribuidos en cada uno de nosotros. And you know, 3 are called the vocal gifts, 3 son llamados los dones vocales, tongues, interpretation of tongues, and prophecy. Lenguas, interpretación de lenguas y profecía. 3 are called the revelation gifts, 3 son llamados los dones de revelación, word of knowledge, word of wisdom, and discerning of spirits. palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de And espíritus. 3 are called the power gifts, Y 3 son llamados los dones de poder, gifts of healings, dones de working of sanidades, miracles, and gift de of obrar faith. milagros y el don de fe. 1, 2, 3 or more of those are in your spirit right now. 1, 2, 3 o más de estos están en tu espíritu ahora mismo. And God's waiting for you to start manifesting them. Y Dios está esperando por usted para que los manifieste. And that's the reason we have schools of the Holy Spirit, Esa es la razón por la que tenemos escuelas del Espíritu Santo, to activate you in your gift. para activarle en sus dones. We've done that with over 500,000 people on every continent of the world. Hemos hecho eso con más de 500,000 de personas en todos los continentes alrededor del mundo. How many of you, God, or somebody's prophesied to you, or you felt God spoke to you, one or more of these particular gifts that you have within, that you believe God's given you this gift? How many have some idea what gift you may have? ¿Cuántos han recibido una profecía o Dios le ha hablado en su corazón de que tiene 1 o 2 de estos dones? ¿Cuántos tienen una idea de los dones que tienen, que han recibido del Espíritu Santo? Amen. Amén. Are you using it? Lo están usando. Remember, the one that had 5, Recuerde in que, Matthew aquel, 25, que en Mateo 25, aquel que tenía 5 talentos, it gives a parable, da una parábola a Jesús, which is the best application is the gifts of the Spirit. que la mejor aplicación para esta parábola son los dones del Espíritu. The master gave 5 to one person, Le dice el maestro, el amo le dio 5 a 2 una to, persona, 2 to another, 2 a otro and 1 to another. y 1 a otro. The one that had 5 Y aquel que tenía 5 preached, prayed, prophesied, moved in the gifts, word of knowledge, and activated 5 more people to move in the gifts. predicó, double. profetizó, oró en lenguas y activó a 5 personas más en los dones del Espíritu. And the Lord said, "Well done, good and faithful servant. Y el Señor dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. You faithfully use what I've given you. I'm going to make you ruler over many in my kingdom." Has hecho fielmente con lo que te he dado, te voy a hacer reinar en mi reino. The one that faithfully used is 2, Aquel a que se le dieron 2, the same commendation. la misma combinación. But the person that only had 1, Pero aquel que tenía 1, I'll give you, probably said something like this. probablemente dijo algo así. He said, "Lord, I know that you're a legalist. Señor, yo sé que tú eres un legalista. You expect perfection, Tú esperas perfección and you demand everything be done just right." y que tú esperas que todo sea hecho correctamente. And I had this gift of prophecy, Y yo tengo este don de profecía which is supposed to encourage people and comfort people. que está supuesto para alentar a la gente y motivarlas. But I was afraid if I said something, it might not be right. Pero yo tenía miedo de que si decía algo tal vez no era correcto. I was afraid you might tenía try miedo. to correct me. Y de que alguien quisiera corregirme. I was afraid I might get embarrassed. Yo tenía miedo de avergonzarme, de ser avergonzado. The key word problem is I was afraid. Y la palabra clave es tuve miedo. And you know what the Lord told him? ¿Y tú sabes lo que le dijo el Señor? He didn't say, "Bless your little old charismatic heart. Y él le dijo, ay, que Dios te bendiga, corazoncito I know your carismático. pastor is very judgmental, Yo sé que tu pastor es muy juicioso de ti. and you was afraid if you got up and prophesied, he'd set you down. Y tú tenías miedo de que si tú profetizabas y te parabas, él te iba a sentar. I know you got some friends would think you got squeaky, your voice was squeaky sounding or something, and you didn't want to be embarrassed. Yo sé que algunas personas pensaban que tú tenías una voz muy chillona y tú no querías ser molestoso.
I'm so sorry that you're so self-conscious and Yo lo lamento tanto que tú estés tan consciente de ti mismo. I know it's a rough life. Ay, yo sé que es una vida muy dura. Bless your little old heart. Ay, que Dios te bendiga, corazoncito. Is that what he said? You know the Eso story? fue lo que le dijo en la You know the historia. story in Matthew 25? Usted la ha escuchado, he la ha said? leído. Usted sabe lo que dijo. Out of about 3 or 4 translations, here's the words he used. De como 3 o 4 traducciones, esta es la palabra que él usó. He said, take that lazy, Dice, toma unfaithful, a ese infiel, vago, haragán, fearful, temeroso, worthless sin valor, servant. ese siervo con todo He eso. was a charismatic Christian, same as the rest of them. What, Bishop? ¿Cómo He es was a charismatic Christian, just like the 5 and the 2. que él era un cristiano carismático, tal como el que recibió 5 y 2. And said, cast him into outer darkness where there's weeping and gnashing of teeth. Y dice, y échalo en las tinieblas afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. How many do not want to hear those words from the Lord? ¿Cuántos no querrían escuchar esas palabras del Señor? Amen. ¿Cuántos no querrían hacerlo? No querrían escucharla, ¿verdad que no? I want to hear, well done, good and faithful servant. Yo quiero escuchar, bien hecho, buen siervo y fiel. So God, there's no excuse Así que no hay excusa that will stand before God que cuando nos paremos delante de Dios o que pueda sostenerse delante de Dios. for not using what God's given us. No hay excusa para no usar lo que Dios nos ha dado. You can say, well, my pastor didn't tell me. Usted puede decir, bueno, mi pastor no me informó, no me lo dijo. My pastor didn't encourage me to use my gift. Mi pastor no me motivó a usar los dones. My pastor didn't help me activate my gift. Mi pastor no me ayudó a activar en los dones. That won't stand before God. Eso no va a sostenerse delante de Dios. Any different than a person going to a modernistic church No es nada diferente a una persona yendo a una iglesia modernista who don't teach that you need to be born again. que no enseña que tiene que nacer de nuevo. And they say, just join the church and you'll go to heaven. Y ellos dicen, bueno, solamente únase a la iglesia y va al And, cielo. and if you never get born again, Y si usted nunca nace de nuevo, not baptized in water, no se bautiza en agua, not serving God, no está sirviendo a Dios, you can be a faithful member to that church all your life. usted puede ser un fiel miembro de esa iglesia toda su vida. But when you stand before God, Pero cuando usted se pare delante del Señor, he says, does Christ dwell in you? y Él va a preguntar, ¿habita Cristo en ti? Have you had your sins washed away by the blood? ¿Fueron lavados tus pecados por la sangre del Cordero? I said, no, my pastor didn't teach about the blood. Alguien podría decir, no, mi pastor no me enseñó de la sangre. My pastor didn't teach me that I had to be born again. Mi pastor no me enseñó que tenía que nacer de nuevo. He says, sorry, Va a decir, lo lamento, I cannot let you into heaven. no te puedo permitir en los cielos. I'm looking in the book of life here. Miren el libro, The Book of, Book of life. en el libro de la vida. And I don't see your name written in the book of life. Estoy viendo el libro de la vida y no veo tu nombre escrito en él. And it says in Revelations, Y dicen en Apocalipsis everyone whose names were not found in the book of life que todos aquellos que no fueron encontrados sus nombres inscritos en el libro de la vida were cast into the lake of fire. fueron echados al lago de fuego. So we need to start training all the Spanish folks to move in their gifts. Así que tenemos que comenzar a entrenar o seguir entrenando a todos los latinos, hispano-latinos, en moverse en los dones del Espíritu Santo más. Amén. To know how to use what you've been given. ¿Cómo usted usa lo que se le ha dado? Now that talks a little bit about our personal responsibility before God. Estaba hablando de nuestra responsabilidad personal delante de Dios hace un Now, momento. let me take a few moments and show you where the church is. Ahora déjeme tomar unos momentos y mostrarle dónde está la iglesia In actualmente. 1 Corinthians chapter 10, verse 11, En Primera de Corintios 10, 11, it says, all that happened to Israel didn't happen just to give us a historical record. dice que estas cosas no acontecieron, las cosas que acontecieron en Israel no solamente fueron para darnos un registro histórico. It says everything they went through, the experiences they had, all that was written for
our admonition, our learning, especially you and I, upon whom the ends of the ages have come. Dice que todo esto aconteció como ejemplo para amonestarnos a nosotros, aquellos que hemos alcanzado los fines de los siglos. So the journeys of the children of Israel from Egypt to Canaan Así que los viajes del pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán is a type of the church going from the dark ages to the present time. son un ejemplo de la iglesia yendo desde la era oscura hasta el tiempo presente. The beginning of the Second Reformation El comienzo de la segunda reforma started in the 1500s. comenzó en el 1500, en el The purpose siglo. of the Second Reformation El propósito de la segunda reforma was to restore back to the church everything was lost during the 1,000-year dark age. fue el propósito de esta fue retornar y restaurar a la iglesia todo aquello que se había perdido en los 1000 años de la era del oscurantismo. From 500 AD to 1500 AD, Del 500 después de Cristo al 1500 después de Cristo it's called the dark age. se llama la era del oscurantismo. It's called that culturally, Se le llama así culturalmente, historically, históricamente and church-wise. y eclesiásticamente. All the truths that were practiced in the New Testament church Todas las verdades que fueron practicadas en la iglesia del Nuevo Testamento were formalized into a dead religious work. fueron formalizadas en obras religiosas muertas. Every spiritual experience was made into just a religious formality. Toda experiencia espiritual fue transformada en una religiosidad formal. There was, Una only formalidad there was only two representations of Christendom during that 1,000-year period. Había solo dos representaciones de cristianos en esa época del oscurantismo. It was the Eastern Orthodox Church Fue la iglesia ortodoxa oriental and the Roman Catholic Church. y la iglesia católica But romana. in 1500, Pero en el 1500, now some of you that don't know church history, algunos de ustedes tal vez no conozcan esto de la historia de la iglesia. every church that you know besides the Catholic Church did not exist then. Toda iglesia que usted conoce, con la excepción de la iglesia católica, no existía en ese momento. And they've all come into being during the last 500 years. Y ellos, todas esas denominaciones que usted conoce hoy han venido a ser en los últimos 500 años. But a Catholic priest in the preaching in the university there in Wittenberg, Germany, Un sacerdote católico predicando en Alemania, en una universidad de Gutenberg, dijo Bishop Gutenberg. his name was Martin Luther. Sí, su nombre fue Martín Lutero. He had a hunger for God. Tenía un hambre por Dios. He could find no peace with God. Él no podía hallar paz He con did Dios, everything the Catholic Church told him to do. habiendo hecho todo lo que la iglesia católica le decía que debía hacer, And still he could feel no peace with God. y aún no sentía paz con Dios. So he was preaching the word, Y aunque él estaba predicando la teaching in the palabra university. y enseñando en la universidad, But one day as he was reading the scriptures, y un día estaba leyendo las escrituras he found out the just shall live by faith. y encontró la palabra de que el justo por la fe vivirá. And he read in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, Y lo leyó en Efesios 5, versículos 8 y 9, that we're saved by grace through faith. de que somos salvos por gracia a través de la fe. It's not of ourselves, Porque no es de nosotros, but it's by the blood of Jesus cleansing us from sin, pero es la sangre de Jesús limpiándonos de pecado, God imputing his righteousness to us, Dios purificándonos, and all of our religious dead works profits nothing. y todas nuestras obras religiosas y muertas significan nada. How many believe you're born again? ¿Cuántos creen que han nacido de nuevo? Que usted ha nacido de nuevo. You believe you're born again? ¿Lo All cree? your sins are washed away. Que todos tus pecados han sido lavados, You didn't get it by confessing your sins to Mary que no lo obtuviste ese perdón por confesar tus pecados a María or to a father in the Catholic Church o un padre en la iglesia católica or to any person. o a cualquier otra persona.
You confess to the Lord Jesus Christ, usted confesó a su Señor Jesucristo and you were born again. y nació entonces de nuevo. Your name is written in heaven. Su nombre está escrito en los You're a cielos child of God. y son hijos de Dios. And Martin Luther had a born again experience. Y Martín Lutero tuvo una experiencia como de nacido de And he nuevo. started preaching that you don't need all this dead works of the religious organization. Y comenzó a predicar que usted no necesitaba estas obras muertas de esta organización religiosa. That you, by grace, God's love and favor, are you saved by faith in his accomplished work. De que por gracia todos somos salvos por la obra que él completó. In the long run, after a few years, he was cast out of the church. Ya a largo plazo, en los años subsiguientes, él fue excomulgado de la Iglesia Católica. All of his writings on this subject condemned to be heresy. Todas sus escrituras sobre la gracia fueron condenadas como herejía. But that was a start of the restoration of the church. Pero esa fue la historia de la restauración de la iglesia. It was called the Protestant movement Y se le llamó el movimiento protestante because they protested against all the dead works of the church. porque protestaba en contra de todas las obras muertas de la iglesia de ese momento. How many of you are Protestants? ¿Cuántos de ustedes son protestantes? You don't know what you are? You're Usted either no sabe lo que Catholic usted or es. Protestant. How many are ¿Usted Protestant? o católico o protestante? ¿Cuántos son protestantes? Amen. All right. With each restoration movement, Con cada movimiento de restauración, church denominations sprung up to maintain that truth. las iglesias que nacieron, esas denominaciones, nacieron con el propósito de mantener esa verdad. This whole record is all in my book, Eternal Church. Todo este rigor y toda esta historia está en el libro de la Iglesia Eterna. Let me take the next few moments just to give you the highlights. Déjeme tomar algunos momentos para darles unos detalles. So from the Protestant movement Así que desde el movimiento protestante came the Lutheran Church, vino la Iglesia Luterana, Episcopalian Church, la Iglesia Episcopal, and John Knox went to Scotland and started preaching the same truths and raised up the Presbyterian Church. y John Knox fue predicando la misma verdad a Escocia y de ahí nació la Iglesia Presbiteriana. Then 100 years later, in 1600s, Luego en los 1600, 100 años más tarde, there was what they called an Anabaptist movement. fue lo que comenzó el movimiento bautista o We call it antibautista. the evangelical movement. Fue el movimiento evangélico. That's where all your Baptist churches originated. Ahí fue que la iglesia bautista se originó. They started preaching sprinkling Ellos- wasn't sufficient for baptism. Ellos comenzaron a predicar que un rocío de agua no era You need to be suficiente para ser buried in the bautizado, water in the likeness of Christ's death. sino que tenía que ser enterrado debajo de las aguas para ser uno con Cristo. How many of you, when you were baptized, they put you under the water and didn't sprinkle you? ¿Cuántos cuando fueron bautizados los sumergieron completamente en aguas y no fueron solamente rociados? And you know, now you don't realize this, but there were more Christians martyred for this truth than almost any other truth. Usted no se dará cuenta de esto hasta ahora, pero hubo más cristianos que fueron martirizados por esta verdad que por cualquier otra. The Protestants took those that believed that and said, if you want to be baptized, we'll baptize you. And they hauled them under until they bubble. They killed them, just drowned them. And the Catholics roasted them at corners like a rotisserie and had them burn them at the stake. Burned them. Los protestantes anteriores a ese movimiento le dijeron, bueno, pues si tú dices que tienes que ser sumergido, pues te vamos a sumergir, y los ahogaban. Y por otro lado, la iglesia católica los agarraba y los ponía en hoguera y lo asaban como si fueran animales. That was the last restoration movement that people were physically killed because of their faith in that new truth. Ese fue el último movimiento por el cual la gente fue muerta por creer en una verdad bíblica. Because the rest of the movements began in the United States. El resto de los movimientos comenzaron en Estados Unidos. And originated some in Europe and came to the United States. Y algunos se originaron en Europa y vinieron a Estados Unidos. In the evangelical movement was like the Mennonites, the Baptists, all your Baptist churches originated back at that time.
En ese movimiento surgieron los bautistas, todos los tipos de bautistas y los menonitas. And they taught Luther's teaching on justification by faith. Y en los luteranos, Lutero enseñaba de la justificación por fe. And then added water baptism. Y luego entonces le añadieron el bautismo en aguas. And there's a lot of other truths, but these are two of the main things. Y hay muchas otras verdades, pero estas son las dos principales de ese momento. And in 1700, y luego en el 1700, there was a man by the name of John Wesley. Luego estuvo el hombre que se llamaba John Wesley. Got born again in a Huguenot church. Fue en what church? What type of Huguenot, church? Hugenot, Huguenot. But En la iglesia huganita fue bautizado, fue nacido de nuevo. And got a born again experience and got sanctified holy. Y entonces tuvo una experiencia con el Espíritu Santo y fue santificado, o sea, recibió la revelación de la santificación. Because the Baptists started teaching the grace of God so great that they said grace, 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 and you didn't have to have too many works. Porque los bautistas comenzaron entonces a predicar que la gracia de Dios era tan grande y gracia y gracia y gracia y que no tenías que tener obras. And what is called the great 1700 was the great wholeness movement. Y entonces en el 1700 surgió el movimiento de santidad. And the main one was Methodist Church. Y los principales fueron la iglesia metodista, Church of God, non-Pentecostal. la iglesia de Dios no pentecostal, Nazarene Church. la iglesia nazareno. And about 200 raised up during the 1700s. Y como 200 otros en esos 1700. And they taught that you could live victorious over sin. Y ellos enseñaban de que tú podías enseñar de la victoria sobre el pecado. The Baptists taught you had to sin a little bit every day. Y los bautistas enseñaban que tú tenías que pecar un poco todos los días. And the Methodist holiness taught that sin would send you to hell. You could live victorious over sin. Y los movimientos de santidad metodistas te enseñaban que si el pecado te podía enviar al infierno. How many of you have ever lived the whole day without sinning? ¿Cuántos de ustedes han vivido todo un día sin pecar? One of you? ¿Algunos de ustedes? How many lived the whole day without knowingly, consciously sinning? ¿Cuántos ustedes han vivido algún día en el que han pecado conscientemente? You're going to have to do more teaching on victory over sin. Tenemos que enseñar un poco más sobre la victoria del pecado, sobre el pecado. But if you did it, Pero si you lo didn't do it by hiciste, self-effort. no lo hiciste por esfuerzo consciente You o did it by the propósito. grace of God. Lo hiciste por la gracia de Dios. And in Romans chapter 5, Y en Romanos capítulo 5 says where sin does abound, dice que donde abunda el pecado, grace does much more abound. la gracia sobreabunda. Let me give you a definition of grace. Déjeme darle una definición de gracia. Baptists say grace is the favor of God, the unmerited favor of God. Yeah. Los bautistas dicen que la gracia es el favor inmerecido de Dios, ¿verdad? And so it's just free grace, Así que es gracia gratuita and you don't have to do anything. y usted no tiene que hacer nada. But Paul said, Pero or Pablo James dijo, said, I'll prove my faith by my works. Santiago dijo, Jacobo, yo probaré mi fe por las So obras. the holiness folks said there's a second work of grace called sanctification that cause you to die to self and live holy before God. Y entonces dicen el movimiento de santidad que hay un segundo trabajo de la gracia, es de que has muerto a ti mismo y por tanto vives en santidad como para con Dios. Now these truths were restored to the church. Estas iglesias fueron But restauradas, God was not through restoring the church. pero Dios no había terminado restaurando su iglesia. In 1880, En el 1880, a man by the name of A.B. Simpson un hombre con el nombre de A.B. Simpson was an Episcopalian preacher. era un predicador episcopal. He went to the doctor and the doctor said, you have a disease, you're going to die in 3 months. Él fue donde un doctor y el doctor le dijo, tienes una enfermedad y vas a morir de ella en 3 meses. And he said, if I'm going to die in 3 months, I'm going to die full of the word of God. And he Yeah. started reading the scripture. Y él dijo, bueno, si voy a morir entonces por Dios. Y comenzó a devorar las escrituras. And he got a revelation. Y llegó a Apocalipsis.
that healing for the body Y dijo a la revelación de que la sanidad es para el part cuerpo, of God's provision for the Christian. de que es parte de la provisión de Cristo para su cuerpo. How many believe in divine healing for your body? ¿Cuántos creen en la sanidad divina para su cuerpo? That was not taught in any church prior to 1830. Eso no se enseñaba en ninguna 1888, iglesia antes de 1880. But he started teaching it, Pero él comenzó a enseñar en eso. and they started getting healings and miracles. Y comenzó a tener y a ver milagros y sanidades. And I've read the books where they went to Africa and preached, and people would come forward. Y yo leí los libros donde ellos iban a África y hacían que la They gente would get pasara born again, y hacían que spirit filled with the Spirit, que aceptaran a Cristo, fueran and llenos del healed, Espíritu Santo y and fueran delivered from their sanados demons. y fueran liberados de sus demonios. And whatever they preached, they got. Y lo que sea que ellos predicaban, obtenían. Pastors, Pastores, don't be upset at your people. no se molesten con su gente. They're just a product of your preaching. Son solo un producto de su enseñanza. They'll only be what you preach. Ellos solamente van a hacer lo que usted predique que sean. So preach a powerful message. Así que predique su mensaje You'll have a poderoso powerful people. y tendrá gente poderosa. Now, from that truth, Así que de esa verdad, only one big major denomination was established. solo una gran denominación fue Called the establecida Christian Missionary Alliance Church. de la alianza misionera, la alianza cristiana misionera fue nacida de ese movimiento. But God was not through restoring his church. Pero Dios no había terminado restaurando su iglesia. 1900, En 1900 we had the great Pentecostal movement. tuvimos el gran movimiento pentecostal And a lot of holiness people were praying, God, send another Pentecost, send another Pentecost. y mucha gente del movimiento de santidad comenzaron a orar diciendo, Señor, envía otro Pentecostés, envía otro Pentecostés. And there's a lot of detail to it, but just over generally 1900 to 1906, God restored the gift of the Holy Spirit language to people, and they started speaking in other tongues. Hay muchos detalles sobre esta historia, pero básicamente del 1900 al 1906, Dios comenzó a restaurar el don del Espíritu de hablar en el lenguaje espiritual. And many of those past restoration movement denominations Y muchos de esos movimientos pasados de restauración, de esas denominaciones pasadas, began to come to these meetings and receive the Holy Spirit's gift of speaking in other tongues. comenzaron a venir a estas reuniones y a recibir el don de hablar en lenguas. And they started teaching on a greater full gospel. Y comenzaron a enseñar un evangelio todavía más completo. They started bringing musical instruments into the church. Y comenzaron a traer instrumentos musicales a la iglesia. Prior to this, Previo a esto, the only thing in the church allowed was a piano and an organ. lo único que se permitía dentro de la iglesia era un piano y un órgano. But Pentecostals started playing guitars Pero los pentecostales comenzaron a entrar guitarras and those whirly drums y esos ruidosas baterías in the church. en la iglesia. They were aghast. How many have music in your church? ¿Cuántos tienen música en su iglesia? Even drums? Hasta baterías tiene usted. Y hasta guitarras y trompetas. Hallelujah. Aleluya. David played all of those. David tocaba a todos ellos. A man after God's own heart. Un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Now, how many know the rapture didn't take place after the Pentecostal movement? ¿Cuántos saben que el rapto, el arrebatamiento no tomó lugar luego del movimiento pentecostal? Do you use the rapture in Spanish? Usted usamos la palabra rapto en español, ¿verdad? You have a word for it? Yes, A word for yes, yeah. What is It's the same word, yeah. What is it? Rapto, What? rapto, Rapto. rapto. It's like rapture, but with an O. Rapto. Okay. Yeah. That's when Jesus returns. Eso es cuando Jesús vuelva, ¿verdad? He sounds a trumpet and gives a shout. Cuando suena la trompeta y dé un grito, He's been waiting for 2,000 years. que él ha estado esperando por más de 2000 He's años. coming back. Él vuelve, He's going to resurrect the dead bodies. él va a resucitar los cuerpos muertos. And those who are alive at that time will be changed in a moment and twinkling of an eye from a mortal body to an immortal body. Y aquellos que estemos vivos en ese momento seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal.
and then we'll be with the Lord forever. Y luego estaremos con el Señor para siempre. But that didn't take place in the early 1920s. Pero eso no sucedió en el comienzo del siglo XX, en los 1900. How do you know when the Lord's coming? ¿Cómo usted sabe cuándo viene el Señor? If the Lord hasn't come literally yet, si el Señor no ha venido, no ha vuelto literalmente, the rapture hasn't taken place in your nation yet, has it? El rapto no ha tomado lugar todavía en su país, ¿verdad que no? Has the rapture taken place in your nation? Ya sucedió el rapto en su país. Then if Jesus hasn't come back yet, entonces si Jesús no ha vuelto literalmente, then there's more the church has got to accomplish. Entonces hay más que la iglesia tiene que cumplir y restaurar. Held in the heavens, porque él está retenido en los cielos until the church fulfills everything it has to be accomplished. Hasta que la iglesia restaure todo lo que tiene que cumplir. So instead of sitting around saying, "Come, Lord Jesus, come, Lord Jesus." Entonces, en vez de sentarse y decir, "Ven Jesús, ven Jesús," say, "God, what needs to be fulfilled yet?" and get up and start fulfilling it. Pregúntele a Jesús, a Dios, ¿qué tiene que ser cumplido todavía? Y póngase de pie y hágalo. So let's progress. In 1948. Así que vamos a progresar a 1948. Another restoration movement. Otro movimiento de restauración sucede. Had two streams. Y tuvo dos corrientes. One was the divine deliverance, supernatural miracles. Una fue la sanidad y liberación divina en lo sobrenatural. Oral Roberts laid on of hands for healing. Y Oral Roberts imponía manos para sanidad. T.L. Osborne for mass miracles. Y T.L. Osborne para milagros en masa. And hundreds of evangelists arose demonstrating the supernatural. Y cientos de evangelistas se levantaron demostrando lo sobrenatural. At the same time, there was what they call the latter rain movement. Al mismo tiempo venía la corriente del movimiento de lluvia tardía. That got the revelation that you could lay hands on people and God could speak to them prophetically. Que tuvo la revelación de que usted podía imponer manos sobre las personas y Dios podía traer una palabra sobre ella. It's called laying on of hands and prophecy. Se llamó la imposición de manos y profecía. And they started singing praises to God. Y comenzaron a cantar alabanzas a Dios. They called it the heavenly choir almost. Y le llamaban casi siempre el coro celestial. I was in some of those meetings in 1952. Yo estuve en algunas de esas reuniones en 1952. We would stand and sing praises to God for 4 hours. Y nos parábamos y cantábamos alabanzas a Dios por 4 horas. I can't carry a tune, so I did my best to sing praises. Yo no podía llevar muy bien el ritmo, así que trataba y hacía mi mejor esfuerzo por llevarlo. But in Pentecost, we just shouted our praises. Pero en los pentecostales gritábamos esas alabanzas. Hallelujah, glory to God. Aleluya, gloria a Dios. And you had to get the vibes. Y tú tenías que tener como el temblequeo. Y tenías que sentir la presencia de Dios. But in this, they began to sing praises. Hallelujah. Pero en este movimiento comenzaban a cantar así. Aleluya. Y cantaban alabanzas. Melodious praise. And we'd go about 30 minutes and come down 2 or 3 prophecies and then praise and worship and prophecy and praise and worship. Y era muy melodioso, entonces podían cantar por media hora, traían 2 o 3 profecías y volvían media hora más de alabanza y más profecía luego de eso. Then 10 years later, the Holy Spirit swept in. I was in a meeting in 1954. Y en 1954 estaba yo en una reunión 10 años después. God swept in. Y el poder de Dios barrió con we started praising God in the dance. Y comenzamos a alabar a Dios y a bailar. How many has ever praised God with your feet in the dance? ¿Cuántos de ustedes han alabado a Dios con sus pies y han bailado? I remember the first time I came to the Dominican Republic. Yo recuerdo la primera vez que fui a la República Dominicana. Miss Jeannie. Nuestra señora Jenny. Jenny Reynoso. Jenny Reynoso. On the stage and we danced back and forth on the stage. But I believe in the dance. Me subió al escenario la primera vez que fui y se puso a bailar conmigo porque yo creía en el baile, en la danza. How many has ever praised God with your feet? ¿Cuántos han alabado a Dios con sus pies? This was anti-Pentecostal. Esto era antipentecostal. But you had to be in the spirit.
woo, sweep Porque foot tú tenías que around. tener el espíritu y llenado del espíritu con el temblequeo. And I've done that in this Pentecost. Y yo hice eso en los pentecostal. But you can deliberately use your feet and legs to praise God in the dance. Pero usted puede deliberadamente usar sus piernas y sus pies para bailar delante del Señor. And so in some services, all the women come down, kick off their high heels, and start praising God in the dance. Porque en algunos servicios, por ejemplo, todas las mujeres venían y se quitaban los Then the tacones men y would come comenzaban a down. bailar. Then the young people would come down. Luego venían los jóvenes, los hombres. And eventually got to, they even had choreographic dancing. You will have what? Choreographic, where they actually came Okay, on okay. and did some Sorry, coordinated dancing. Sí, tenía entonces danza coreografiada y baile And all the coreografiado. Pentecostals said that's flesh, 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 Y flesh. todos los pentecostales decían, eso es pura chuleta, pura carne. But how many's ever deliberately praised God with your whole body? ¿Cuántos de ustedes han deliberadamente alabado a Dios con Amen. todo su cuerpo? Amén. And we started having prophecy in the congregation. Y comenzamos a obtener profecía en la congregación. That's in the days when I started prophesying flowing. Eso fue en los días donde comencé a profetizar fluidamente. And they were called restoration churches. Y ellos se llamaron iglesias de restauración. But then in 1960s, Luego en los 60s, en la became década, what they call the charismatic renewal. luego vino lo que se llamó el movimiento de renovación carismática. The charismatic renewal didn't bring any new truth. El movimiento carismático no trajo ninguna verdad It que no just se había hecho, re-emphasized all the truths that had been restored, pero sí reenfatizó todas las verdades que habían sido restauradas. but especially the gift of the Holy Ghost speaking in tongues. Pero especialmente el don del Espíritu de hablar en lenguas. And people started receiving the gift of the Holy Spirit speaking in tongues clear back to the Catholic Church. Y la gente comenzó a recibir el don de lengua hasta la Iglesia Católica. And to this day, they still have charismatic Catholics. Y todavía hasta este día tienen ellos católicos carismáticos That's still kind of in the Catholic Church, but separate. que todavía habitan en la Iglesia Católica, pero de forma separada. And historically, they say about 20% of the denominational pastors are spirit-filled charismatics. Se dice que el 20% de los pastores de denominación carismática son de ese movimiento. And they're called charismatic churches all over the world. Se llaman así, iglesias carismáticas alrededor del And mundo. they chose the word charisma, saying that's the gift of and speaking in tongues. Y ellos utilizaron esta palabra carisma, que es para hablar en lenguas, la So the world traducción. tagged them charismatics. Así que el mundo les llamó carismáticos. Then in 1970s, Luego en los 70s we had the faith movement. tuvimos el movimiento de fe, Oral Roberts, Oral Kenneth Roberts, Hagin, Kenneth Hagin, Kevin Copeland, Kenneth and many Copeland others started teaching that you need to use your mouth and heart to speak faith. y muchos de otros comenzaron a enseñar que tenías que usar tu boca y tu corazón para hablar fe. And it was God's will for us to be in health and prosper. Y que era el propósito de Dios prosperarnos. Some called it the prosperity message, Algunos le llamaron el mensaje de prosperidad, but it got us out of the old idea that we had to be poor to be spiritual. pero nos sacó de la idea de que teníamos que ser pobres para ser espirituales. Then in the 1980s, Luego en los 80 we had the privilege of pioneering the prophetic movement. tuvimos el privilegio de ser pioneros en el movimiento profético. It was birthed at our conference in 1988 on October the 15th. En 1988, en octubre 15 del 88, nació en And we nuestra started conferencia. teaching there's still apostles and prophets in the church. Y comenzamos a enseñar que aún habían apóstoles y profetas en la iglesia. How many believe there are still apostles and prophets in the church? ¿Cuántos creen que todavía hay apóstoles y profetas en la iglesia? Prior to 1948, Antes del 1948, none of the Protestant churches or Catholic church believe there's apostles or prophets except the Pope is called an apostle. ni ningún profeta, ninguna de las denominaciones protestantes previo a eso pensaban que habían apóstoles o profetas, con la excepción del Papa, que se le llamaba el apóstol.
we were the first group to start introducing people as apostle so-and-so or prophet so-and-so. Nosotros fuimos el primer grupo que comenzamos a presentar a la gente como apóstol tal y tal o profeta tal y tal. Then after all 5 were restored back, Luego de que los 5 fueron restaurados de vuelta, we'd functioned with just these 3 fingers for 400 years. habíamos funcionado con solo estos 3 dedos por 500 años, casi 4 Now we años. have the whole hand of God. Ahora teníamos toda la mano de Dios. Teacher, pastor, and evangelist, now prophet and apostle. Teníamos maestro, pastor y evangelista, y ahora teníamos profeta y apóstol. Now I knew that we could have a saints movement. Entonces ahí supe que podíamos tener el movimiento de los santos. Because in Ephesians chapter 4, Porque en Efesios capítulo 4, verse 11, 12, 13, versículo 11, 12 y 13, it says, when Jesus ascended on high, dice que cuando Jesús ascendió a los cielos, he gave gifts unto men. le dio dones a los hombres, He gave some to the apostles, algunos para ser some apóstoles, prophets, a otros some profetas, evangelists, a otros some evangelistas, pastors, a otros some pastores teachers. y Now maestros. look what verse 12 says. Ahora mire lo que dice el versículo 12. For the equipping of the saints, A fin de perfeccionar a los santos, for the equipping of the saints, para el equipamiento de los santos, fellow ministers, ministros, our main commission nuestra comisión principal is not to write all the books we've written, no es escribir los libros que hemos escrito preach the greatest sermons, o predicar los grandes sermones travel the world, o viajar el mundo and preach the gospel, y predicar el and evangelio preach to your people every week, preach, preach, preach. y predicarle a tu gente toda la semana, predicar. That's all part of the ministry. Todo eso es parte del ministerio. But the main purpose is Pero el principal propósito es not to promote the preacher no promover al predicador and make everything come in and through the preacher, y hacer que todo pase por el predicador, but to equip the saints. pero equipar a los santos. Remember when I started this a few minutes ago? Recuerde cuando comencé esto hace algunos minutos. I said, how many saints? Dije, ¿cuántos santos? Are you still saints? ¿Todavía sigue siendo usted un santo? How many saints we have? ¿Cuántos santos tenemos aquí? You have a ministry. Usted tiene un ministerio. Paul uses the human body as an example. Pablo usó el cuerpo humano como un ministerio, como un ejemplo. Every member in your body has a ministry. Cada miembro de su cuerpo tiene un ministerio. And you're going to have to stand before God and give account for how you fulfilled your ministry. Y usted va a tener que pararse delante de Dios y dar cuenta de cómo usted cumplió su ministerio. And we fivefold ministers are responsible to help you know your ministry and help you fulfill your ministry. Nosotros, los del ministerio quíntuple, somos responsables de ayudarle a usted a saber cuál es su ministerio y de ayudarle a cumplirlo. And it says we must keep working with the saints Y dice que debemos mantenernos trabajando con los to santos come to purity and maturity para llegar a la pureza y madurez, until we all come to the unity of the faith, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe knowledge y of the Son of God, del mismo Hijo de Dios, unto a perfect man, para llegar a la estatura del varón which is to perfecto, the measure of the stature of the fullness of Christ. que es toda la altura y la estatura y la plenitud de Cristo. How many feel like you've reached perfection and maturity? ¿Cuántos creen que han alcanzado la perfección y la madurez? Sounds like we've got a lot more work to do. Suena como que tenemos mucho trabajo más que How many hacer. feel like you're fully manifest in your ministry? ¿Cuántos sienten como que ya se han manifestado plenamente en su ministerio? Preachers sound like we've got a lot more work to do. Si no es así, pues tenemos mucho más trabajo que hacer, ¿verdad? Now let me close with this. Ahora déme terminar con esto. I told you where the church is. Yo le dije dónde la iglesia está. Now let me correlate this. Ahora déme I correlacionarlo. told you about the children of Israel as a type of the church. Yo les hablé de que los hijos de Israel eran como un tipo de la iglesia, ¿verdad? The children of Israel applying the blood to the doorpost and coming out of Egypt is a type of the 1500s Protestant movement. Los hijos de Israel manchando o tintando sus dinteles con sangre fue un tipo del 1500, del movimiento protestante. Now listen closely and remember what I've told you so this all come together for you.
Escuche atentamente y recuerde todo lo que le dije para que esto pueda tener el sentido completo. Taking the children through the Red Sea is the type of the Baptist movement of water baptism. Tomando entonces el pueblo y pasándolo por el Mar Rojo fue un tipo del movimiento bautista. The Red Sea rolled back in, and the children of Israel were set apart on the other side. El Mar Rojo retornó su curso y los hijos de Israel ya se encontraban del otro lado. This is the type of the 1700s holiness sanctification movement. Este fue un tipo y es un tipo del movimiento de santidad del 1700. Pure and holy means set apart apart from the world for God. Puro y santo significa ser apartado del mundo para Dios. Then they came up to the waters of Marah, and there were bitter waters, and they couldn't drink them. Luego llegaron a las aguas de Mara y eran amargas y no podían beber. God told Moses, cut down a tree and throw it in. Y el Señor le dijo a Moisés, corta ese árbol y échalo. It was a type of Christ being crucified, Que fue un tipo de Cristo siendo crucificado receiving 39 stripes for a healing. y que recibió 39 latigazos para sanidad. And everybody that drank of the water Y todo el que bebía del agua was healed that day. fue sanado ese día. Then they went on and Luego, had healing. Then they went on got thirsty in the rock, and he struck the rock, and a river came flowing out. Entonces obtuvieron sanidad, luego tuvieron sed más adelante y golpearon la roca y de la roca fluyó agua. Jesus said, out of your innermost being shall flow rivers of living water. This he spake of the baptism of the Holy Spirit. Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del movimiento pentecostal. This was a type of the Pentecostal movement. Esto fue un tipo del movimiento And they pentecostal. came to the Mount Sinai. Luego llegaron al monte Sinaí. This is the type of the restoration movement where they got in divine order, all the tribes, and everyone found their place, and laying on of hands and prophecy, knowing your place in the body of Christ. Y este fue el movimiento de organización del pueblo donde todo el mundo sabía en qué tribu y en qué lugar pertenecía, y eso hace un símil donde todo el pueblo de Dios sabe dónde está, dónde pertenece, la imposición de manos, cuál es tu ministerio y todo esto. Then the charismatic movement brought us up to the River Jordan. Luego el movimiento carismático nos trajo hacia el río Jordán. Then the River Jordan rolled back, Luego el río Jordán se abre and the prophetic apostolic movement took us across. y el movimiento apostólico y profético nos atraviesa. In one of my books, I give 16 transitions that take place when you cross over Jordan. En uno de mis libros doy 16 transiciones que suceden cuando pasas el When you Jordán. go from the charismatic to the prophetic apostolic. Cuando tú pasas de lo carismático a lo apostólico y Because profético. when you cross over Jordan, you're now in Canaan. Porque cuando tú cruzas el Jordán, ya y ahora estás en Canaán. And the Saints movement of 2007 Y el movimiento de los santos desde del 2007 got us sanctified on the other side. nos santificó estando ya del otro lado. And the manna ceased, and it started eating of the food of the land. Y entonces ellos pudieron pudieron plantar semilla y comenzar a comer fruto en la tierra prometida. And the third Reformation, Y la tercera reforma, which was activated in 2008, que fue activada en el 2008, brought us down to Jericho. nos trajo a Jericó. And in 2016, Y en el 2016, God acted the church from defensive to offensive. Dios transicionó a la iglesia de defensiva a ofensiva. And right now we're in the Army of the Lord movement. Y ahora estamos en el movimiento de los ejércitos del Señor. So what time and season are we in? Así que ¿en qué tiempo y temporada estamos ahora? We're not in the first Reformation. No estamos en la primera We're not reforma, in the second Reformation. estamos en la segunda reforma, We're in the third Reformation. estamos en la tercera reforma. We're not in Egypt. No estamos en Egipto, We're not in the wilderness. no estamos en el desierto, We're not on the other side of Jordan. no estamos al otro lado del Jordán, We've crossed Jordan. hemos cruzado el Jordán, We're in Canaan. estamos en Canaán And we've been to the final stages of the church age. y entramos en las etapas finales de la era de la iglesia To fulfill Hebrews 10:13. para cumplir Hebreos 10:13.
to make all enemies Jesus' footstool. para hacer que todos los enemigos estén como estrado de los pies de Cristo. And now the church has the commission Ahora la iglesia tiene la comisión to demonstrate the kingdom of God de demostrar el reino de with Dios signs, wonders, and miracles. con señales, maravillas y milagros. During 2020, Durante el 2020, el 2020, I was on Zoom with about 150 prophets around the world. yo estaba en una reunión así como esta de Zoom con 150 profetas alrededor del mundo. And every one of us is the same agreement. Y todos nosotros estábamos en el mismo acuerdo. We're on the edge of the greatest manifestation of God's glory ever recorded in church history. Estamos al borde de la más grande manifestación jamás registrada en la iglesia. These are the greatest days to be alive in the church, Estos son los mejores días para estar vivo y activo en la iglesia, to be a part of God's present church. para ser parte de la verdad presente de Dios. See, you are not called to be just a maintainer, but a pioneer. Usted no está llamado para ser un mantenedor, sino un pionero. Thank God for those denominational preachers all the way back to Protestant that are maintaining the truths that were restored. Gracias a Dios por todos esos predicadores de verdades que fueron restauradas a través del protestantismo y hacia acá. But we're not just old truth maintainers. Pero no somos ahora solo mantenedores de verdades antiguas. But you're restoration truth pioneers. Pero si no, eres un pionero del movimiento de restauración. You're called to the kingdom for such a time as this. Usted ha sido llamado al reino para un tiempo como este. You become exposed to the Reynosos and to Bill Hammond because we're walking in present truth. Usted ha sido expuesto a los Reynosos y al obispo Billy Hammond para mantener y ser pionero en la verdad presente. Peter says in 2 Peter 1:12, En 2 de Pedro 1:12 dice, be established in the present truth. que seas establecido en la verdad presente. The present truth is La verdad presente es we're in the third Reformation. que estamos en la tercera reforma, We're in Canaan land. estamos en la tierra de Canaán, We're at Jericho. estamos frente a Jericó And with a shout of faith, y con el grito de fe we're tearing down the walls. derribaremos los muros And we're going to continue y vamos a continuar until Revelation 11:15 is fulfilled. hasta que Apocalipsis 11:15 sea cumplido. How many want to be used of God for this present day and hour? ¿Cuántos quieren ser usados de Dios para este día y hora? See, in my book, Day of the Saints, En mi libro El Día de los Santos, I present that all cultures, people, saints from every area, business, government, education, medicine, wherever you are positioned there to demonstrate the kingdom. presento a todo tipo de oficio, de trabajadores en lugares de negocio, en todo tipo de oficio, siendo un santo que representa el poder de Dios. The gifts of the Spirit are not just to be used in church. Los dones del Espíritu no son solo para ser utilizados en la iglesia. Pastors, Pastores, your people, your business people need the gifts of the Spirit in their business. su gente de negocio necesita los dones del Espíritu en sus negocios. Parents need the gifts of the Spirit, raise children nowadays. Los padres necesitan los dones del Espíritu para poder criar a sus hijos en estos días. When a teenage daughter says, oh, we were over so-and-so's last night. And the word of knowledge says, no, you weren't. You was in the car and you was over there at that dance. Cuando una adolescente te dice, estábamos ahí anoche en tal y tal sitio, la palabra de conocimiento te dice, no, tú no estabas ahí, tú estabas en ese Every sitio. saint, regardless where your position is, you need the gifts of the Spirit to operate. Cada santo, independientemente de la posición donde está, necesita los dones del Espíritu para poder operar. And the greatest signs of our time Y la más grande señal de nuestro tiempo is the great company of prophets God's raising up to prepare the way and make ready a people for the coming of the Lord. es la compañía de santos preparando el camino para el retorno del Señor. John the Baptist was the greatest sign on earth that the Messiah was at hand. Juan el Bautista fue la más grande señal en la tierra de que el Mesías venía. And in the latter part of the 20th century, God raised up a company of prophets.
Y en la segunda parte o la parte más del siglo XX, el Señor levantó una compañía de profetas to fulfill Malachi chapter 4, 5, and 6. para cumplir Malaquías 4, 5 y 6. As a company of prophets, as John the Baptist fulfilled as one prophet to prepare for Jesus' first coming, we're to prepare the way for his second coming. Y así como Juan el Bautista como profeta profetizó y preparó el camino para Cristo, nosotros como compañía de profetas prepararíamos el camino para la segunda venida de Cristo. The apostles asked Jesus, Y los apóstoles le preguntaron a Jesús, when's all this going to happen? ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cuándo será? What will be the time and season? ¿Cuál será el tiempo y la sazón? And what will the greatest sign be? ¿Y cuál será la mayor señal? He said, well, there's regularly going to be wars, famine, pandemics, earthquakes, all these terrible calamities and things and pain that will happen continually. Él dijo, bueno, van a venir guerras, rumores de guerra, pandemias, hambre y terremotos y todo este tipo de cosas van a venir. But he said, these are not really proof signs of how close it is to the coming of the Lord. Pero él dijo, esto no es la señal fehaciente de que qué tan cerca está la venida del Señor. But he said in Matthew 24:14, pero dice en Mateo 24:14, he said, but this gospel of the kingdom, y este evangelio del reino, kingdom demonstration, demostración gospel del of King Jesus del and his reino, domain del reino de Jesús, del Rey Jesús y de su dominio, must be demonstrated in every nation, será demostrado en cada nación that there's no Lord, no God, de que no hay Dios, de que no hay except Señor, Jesus Christ, King and Lord. excepto por Jesucristo, Rey y Señor. And God wants to commission each one of us Y Dios quiere comisionar a cada uno de With- nosotros new glory and power. con nueva gloria y poder. I want to pray for you right now that God will release that glory, release Yo that quiero power. orar por ti ahora mismo de que Dios desata esa gloria, desata ese poder. If you're willing to be one of those that will demonstrate his glory wherever your position is, Si tú eres uno de los que está dispuesta a demostrar su gloria en cualquier posición donde estás, raise both hands and let me speak it into your spirit. levanta ambas manos y déjame hablarte en tu espíritu. Father God, in Jesus' name, Padre Dios, en el nombre de Jesús, as your ambassador, como tu embajador, as your apostle prophet, como tu apóstol y I profeta, speak with the voice of the Lord. hablo con la voz del Señor. Be filled with the Spirit, Sean llenos del Espíritu Santo, the faith of God, la fe de Dios, the glory, la gloria, the demonstration la demostración of the kingdom of God del reino de Dios and supernatural power. y poder sobrenatural. It's time now. Es tiempo ahora. Don't judge your future by your past. No juzgue tu futuro por tu pasado. This is a new day. Este es un nuevo día. It's a new time. Es un nuevo tiempo. It's a time and season for the demonstration. Es un tiempo y sazón para la demostración. I challenge you, dare to believe, Te reto que creas. dare to step out, Atrévete a salir y pray poner for el the pie. sick, Ora por los speak enfermos. the miracles, Habla a los milagros. declare God's word. Declara la palabra He de will Dios. confirm his word Él confirmará su with palabra signs following. con señales que Now, seguirán. digest this. Digiere esto, Let it be born of God que nazca del Señor en ti. by praying for about 1 minute in tongues real strong. A orar ahora, al orar ahora por 1 minuto en lenguas. Comienza a orar. en lenguas. Pray in tongues. Pray in tongues. Ora en lenguas, ora en lenguas. Shanda Rababakoto Rianda. Shata Rababakota. Shata Koraba. Neba Roka Bahana. Rekoboto Rende. Bando Roka Babarianda. Shanda Roko Batukaya. Rika. Riba. Ya. Rakapataka Rianda. Rababakoto Rianda.
Anda, Bakoto Rababahanda, Yando Rababashata Rabba, Bato Rababahanda, Ando Rababashata Rabba, Yoko, Yabo, Rikata, Yabo, Rababahanda, Ando Rakabaho, Barakabahanda, Chandra Kabaturanda, Ibato Rababa, Yabakoda Rababa, Ata Rababa, Show Pataki, Anda, Anda Rababa, Bata Hata Rababa, Manda Rababahanda. Everybody say, I've got it. Diga todo el mundo, lo tengo. Say, I've got it. Tengo. Lo tengo. I'm going to demonstrate it. Tengo. Lo voy a demostrar. I'm going to demonstrate it. Lo voy a demostrar. From this day forward. Desde este día. So help me En God. el nombre de Jesús. Y así me In ayude el Jesus' Señor. name. En su nombre. En su nombre. Hallelujah. Aleluya. En su nombre. Glory, 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 glory. Gloria, Aleluya, gloria. gloria a Dios santo. Aleluya.